Me llamo Emilia Ríos, aunque desde hace muchos años la mayoría me llama solo Doña Emilia, o con un tono de superioridad que nunca me agradó la señora del salón. No suelo corregirlos porque me acostumbré a ser la sombra detrás de los momentos felices de otros. Así ha sido mi vida organizando bodas, bautizos y celebraciones de aniversario para personas que rara vez se detenían a pensar en quién hacía posible tanta belleza. Nací en este vecindario en una casa sencilla, con un patio amplio donde mi madre cultivaba rosas y lavanda. Ella era una mujer callada de mirada firme que repetía una frase con la que crecí: la dignidad no se grita, se guarda como pan para el invierno. De ella heredé no solo esa sabiduría austera, sino también el viejo salón Los Álamos, que en aquel entonces no era más que una bodega abandonada con techos de madera pudriéndose y paredes que lloraban humedad. Lo reformé con mis propias manos durante años, en las tardes después del trabajo, cuando todavía era joven y fuerte, cuando mi esposo Alejandro aún vivía. Y mi hija Ana Sofía no pasaba de los 6 años. Alejandro y yo no teníamos lujos, pero sí muchos sueños. Él era un electricista honesto, de los que saludaban con la gorra en la mano y no sabían mentir. Murió una mañana gris electrocutado en un almacén que nunca indemnizó a nadie. Me dejó sola con una niña de cabello castaño claro, ojos grandes y muchas preguntas sin respuesta. El mismo día que lo enterramos me senté, sentada en el banco de la cocina y con el delantal puesto, anoté en una libreta los primeros pasos de lo que representaría mi única herencia para ella. Estabilidad y estudio. Un lugar en el mundo que nadie le pudiera arrebatar. El salón fue mi manera de resistir. No lo hice con grandes anuncios ni coloqué mi nombre en letras brillantes como hacen otros. Alquilé el espacio a terceros, contraté personal bajo nombres ficticios y empecé a convertir ese lugar en un rincón acogedor con iluminación suave, cortinas blancas y el aroma a madera recién pulida que siempre asocié con el trabajo bien hecho. Mi nombre no aparecía en ningún cartel por una decisión intencionada. Quería que Ana Sofía creciera libre, sin la carga de tener una madre emprendedora que demandara reconocimiento. Siempre le decía que yo trabajaba allí, ayudando con la administración, que era la encargada, pero no la propietaria. Nunca me pidió explicaciones. Quizás nunca le interesó. Desde niña fue diferente. Inteligente, dulce, pero con un deseo ferviente por escapar. Soñaba con vestidos elegantes, fiestas de otro estilo y hablar inglés sin acento. Le pagué las clases, vendí mis joyas para su matrícula universitaria y durante una temporada dejé de usar la calefacción para costearle un intercambio en Londres. La vi partir y regresar con una mirada distinta, más altiva, menos cercana. Cada vez que le preguntaban por mí, decía que su madre trabajaba en eventos sin dar detalles. Eso nunca me dolió del todo. Me convencí de que era lo mejor para los dos. Era natural que los hijos quisieran tomar otro rumbo y que la modestia con la que crecieron no fuera algo que valoraran. Llevaba eso conmigo siempre, sin dejar de sentirme orgullosa al verla abrirse camino con su traje de oficina y su bolso de cuero. Era como contemplar a mi propia madre levantar la barbilla en momentos difíciles. El tiempo pasó sin avisar, sin detenerse. Mi cabello se volvió blanco, mis manos se cubrieron de manchas y la espalda comenzó a dolerme por las mañanas, pero seguía yendo al salón a diario, supervisando montajes, firmando cheques y apagando incendios, invisibles. Ana Sofía llegaba poco, a veces con un novio nuevo, otras sola, dejando un saludo rápido sobre la mesa y preguntando de manera imprecisa: ¿Todo bien, mamá? Yo respondía con la sonrisa de siempre, esa que había aprendido a usar como una segunda piel. Nunca le conté que el salón era completamente mío, no por desconfianza, sino porque pensé que no era el momento. Quizás en el fondo esperaba que algún día lo preguntara, que mostrara interés, que mirara ese lugar
y reconociera mi esfuerzo. Pero eso nunca pasó. Cuando me dijo que se casaría, sentí una mezcla de alegría y temor. Alegría porque siempre quise verla feliz y bien acompañada. Pero temor porque intuí sin necesidad de pruebas, con seguridad, que esta vez tampoco habría un lugar para mí más allá del protocolo. Su prometido, Sergio, era un joven correcto, de esos que saludan con un apretón de manos firme y formal. Evitar preguntas profundas era habitual, pero la familia de él era distinta. La historia de la madre Verónica venía de una familia tradicional, como ella solía decir. Cabello pintado de rubio, pulseras doradas, sonrisa profesional. En cuanto me saludó, supe que yo era solo un detalle sin importancia para ella. Viuda y trabajadora, sin mayor reconocimiento en su círculo de clubes exclusivos y cenas de beneficencia. No me sorprendió cuando Ana Sofía anunció con voz ensayada que la boda se celebraría en Los Álamos. Lo dijo con tanta naturalidad como si fuera una simple lección del catálogo, como si nada tuviera que ver conmigo. La escuché hablar de colores, flores y proveedores, sin preguntar si podía ayudar ni sugerir que compartiéramos la organización. Apenas mencionó que Verónica se encargaría de coordinar todo. Solo pude desearle lo mejor y apartar mi rostro antes de que viera el temblor en mis labios. No me dolía que eligiera a otra para planear su matrimonio, sino que no reconociera ese lugar como parte de nuestra historia, como escenario de tantos momentos compartidos. Días después, recibí un mensaje inesperado, corto, frío y directo. Mamá Verónica cree que sería mejor que no vengas a la boda. No queremos incomodidades. Lo leí varias veces sin comprender. Me senté en la misma silla donde años atrás había trazado mis sueños tras la muerte de Alejandro. Miré la lámpara, la pared con fotos, mis manos arrugadas, la sensación de incomodidad en mi propio salón. No respondí ni sí ni no. Guardé el teléfono. En el cajón de la cocina respiré profundamente y me preparé una infusión. El corazón me latía con intensidad porque sabía que no había sido una idea de Verónica, que para que ella lo mencionara, Ana Sofía debía haberlo aprobado, o aún peor, impulsado. Quizás me sentía avergonzada, o creía que mi presencia no encajaría en la celebración, o que no tenía nada relevante que aportar. No lo sé. Lo único claro es que en ese momento comprendí algo que hasta entonces me había negado a reconocer. Para mi hija, yo no formaba parte de su mundo. No de verdad. No en las ocasiones importantes. Las lágrimas llegaron después. Más tarde, cuando el silencio en la casa se volvió insoportable. Aquella noche encendí la luz del salón y caminé por los pasillos vacíos. Toqué las paredes, el escenario, las sillas amontonadas. Recordé cada decoración con flores, cada ceremonia, cada pareja que había dicho sí bajo esas mismas luces. Y sentí por primera vez en muchos años que algo dentro de mí se estaba rompiendo. No de ira, sino de tristeza. Por un abandono que ya no era simbólico, sino definitivo. Me habían dejado fuera. Y lo peor era que ni siquiera sabían lo que habían perdido, porque yo era la dueña. Y aún no lo habían descubierto. El día de la boda, amaneció con una temperatura agradable. Aquel tipo de mañanas en que el sol aparece sin prisa, como si dudara si valía la pena salir. Yo llevaba despierta desde antes del amanecer. No porque tuviera alguna obligación pendiente, sino porque el cuerpo, con el paso de los años, aprende a anticipar y tatuar en la memoria los días que se esperan. El silencio dominaba la casa, sin radio ni tetera encendida. Me senté al borde de la cama y contemplé el vestido que había preparado con anticipación. Un conjunto sobrio en azul petróleo, acompañado de una blusa de seda antigua que perteneció a mi madre. Lo saqué con sumo cuidado,
como cuando se despierta un niño dormido, y lo planché mientras mi mente navegaba entre recuerdos de otras bodas, mañanas y esperas. Aunque sabía que no me habían invitado y el mensaje de Ana Sofía fue claro, mi corazón no aceptaba esa orden. Algo en mi interior insistía en vestirme igual, en preparar ese collar de perlas falsas, en poner en mi bolso el pañuelo bordado con mis iniciales y una tarjeta que decía para Ana Sofía, con todo mi amor, mamá. No tenía intención de irrumpir en la ceremonia, ni de causar escándalos ni de pedir afecto. Solo quería estar cerca, aunque fuera a la distancia, aunque nadie lo notara. Me convencí de que bastaría con caminar por los jardines del salón antes de que llegaran los invitados, respirar el perfume de los lirios que años atrás había mandado plantar, y luego regresar a casa en silencio, como un último gesto hacia esa hija que ya no me reconocía como parte de su vida. Tomé el colectivo como siempre. Me senté al fondo junto a la ventana, viendo pasar los mismos árboles torcidos, los mismos carteles rotos, las mismas esquinas que conocía de memoria. El conductor, un hombre canoso que solía llamarme doña, me saludó sin mostrar curiosidad. Era temprano en un sábado y nadie podía imaginar que me dirigía al acontecimiento del año. Nadie sabía que la madre de la novia llegaría sola, sin un peinado elaborado ni acompañada. Al llegar a Los Álamos, la puerta principal estaba abierta. La decoración resultaba recargada, hasta excesiva, con cintas color marfil, arreglos de rosas inglesas y faroles colgantes que se movían con la brisa. Había empleados por todas partes. Camareros vestidos con uniformes impecables, floristas dando los últimos toques y técnicos de sonido corriendo con cables. Nadie me saludó ni me prestó atención. Me deslicé entre ellos como si fuera un espectro, caminando despacio con el bolso colgado del antebrazo, reconociendo cada rincón con una mezcla de ternura y tristeza, como quien conoce a un hijo dormido. Me acerqué al patio trasero, el lugar donde se llevaría a cabo la ceremonia, y vi el altar rodeado de tul y ramas de eucalipto. Me detuve por un instante para observar los bancos, los carteles y todos los pequeños detalles. Eran hermosos sin duda, pero no tenían nada que ver con Ana Sofía. No había ni el menor indicio de ella en esa escenografía. Era el estilo de otra persona, sin dudas el de Verónica. Me acerqué a una de las organizadoras, una joven que sostenía una carpeta, y le pregunté dónde estaba el lugar asignado para los familiares. Me miró con sorpresa y revisó su lista sin levantar la mirada. ¿Nombre?, preguntó. Emilia Ríos, respondí. Le costó unos segundos encontrarme, y cuando lo hizo frunció ligeramente el ceño, pero con voz amable dijo: Sí, aquí está usted, en la mesa de apoyo técnico justo al lado del... No entendí lo que decía en el estacionamiento norte. Le pedí que repitiera. Mencionó la mesa de apoyo técnico sin cambiar su tono. Fuera del salón principal, cerca de la puerta de carga, ese espacio se destina al personal o a invitados de paso. La escuché sin reaccionar. No podía comprender lo que escuchaba. La mesa de apoyo técnico estaba afuera. ¿A dónde van los meseros cuando tienen un descanso? ¿Dónde se apilan las cajas vacías sin que nadie las observe? Pregunté si acaso había alguna confusión o me estaban tomando por otra persona. La joven negó con la cabeza. La señora Bracamonte comentó que ella confirmó la lista definitiva y que ellos solo fueron informados. Si había algún problema, podía hablar con esa persona. Me alejé sin decir más. Caminé por un costado del salón, intentando no mirar a los empleados que me esquivaban con bandejas y cables. Llegué a la mesa que me asignaron. Era una mesa plegable de plástico con un mantel grueso y una sola silla. No había ningún adorno ni sombra, tampoco un nombre visible a simple vista. Sin embargo, en una pequeña tarjeta apoyada junto a una copa,
con letra cursiva, estaba escrito: Emilia Ríos. Me senté sin saber qué más hacer. Frente a mí, un cubo de basura rebosaba restos de flores, botellas vacías y envoltorios de plástico. Más allá se veía la entrada de servicio por donde entraban y salían camiones. La música suave que se escuchaba dentro del salón se oía apenas desde allí. Sentada en esa silla tan solitaria, comprendí que no se trataba de un error logístico. No era una casualidad. La omisión no fue un simple olvido, sino una acción planeada. Me habían colocado allí porque deseaban que no estuviera presente, sin saber cómo excluirme, sin provocar un escándalo. Habían hallado la forma más sutil de hacerme desaparecer, relegándome a un rincón donde nadie tuviera que verme. A través de las cortinas del salón observé entrar a Ana Sofía, que llevaba un vestido blanco sencillo con encaje en las mangas y una sonrisa que no me pertenecía. A su lado, Verónica la abrazaba por la cintura como si fuera suya. Al otro extremo, Sergio caminaba con orgullo. Todos posaban para las fotos. El fotógrafo que yo había contratado meses atrás capturaba rápidamente retratos de la familia, esa nueva constelación en la que yo no brillaba. Ana Sofía me lanzó una mirada de reojo por un instante. Nuestros ojos se cruzaron sin saludo ni gesto, solo un fugaz intercambio que se desvió con culpa, y continuó sonriendo y posando. No tengo claro cuánto tiempo permanecí allí, quizás 20 minutos o tal vez una hora. El sol comenzaba a pegar con fuerza. Nadie se acercó, ningún camarero me ofreció agua, ni preguntó si necesitaba algo. Veía las sombras moverse, la gente entrar y salir, y las risas que se perdían en el aire. Recordé todas las veces que soñé con ese día, las ocasiones en que me imaginé acompañando a Ana Sofía del brazo, hasta el altar, con los ojos llenos de lágrimas. Las veces que planifiqué el menú, el vals y el brindis. Cada año que ahorré en silencio, las noches que pasé cosiendo su vestido de 15 años y los libros que le compré. Usaron todo para que pudiera estudiar las veces que me quedé sin cenar, para que ella tuviera algo en el estómago y pudiera ir a la universidad. Y allí estaba yo sentada junto al basurero, con mi vestido planchado, el bolso en el regazo y un collar que no mostraría delante de nadie. Ana Sofía no se acercó. No lo hizo. Verónica tampoco. Nadie lo hizo hasta que finalmente, después de que todos se acomodaron en sus lugares, apareció ella. Caminó desde el salón con pasos inseguros, mirando alrededor como si tuviera miedo de ser vista, con las manos entrelazadas y el rostro un poco descompuesto. Se detuvo frente a mí y dijo en voz baja: «Mamá». Me puse de pie. «Estás hermosa». Le respondí sin rencores, aunque sentía cómo el corazón se marchitaba como una flor sin agua. Desde el banco donde estaba, la ceremonia empezó, pero no siguió. «No pasa nada», mentí. «Lo importante es que seas feliz». Ella suspiró como si esperara que dijera justo eso, como si supiera que siempre fui esa madre que no reclamaba, que no pedía, que no molestaba. Verónica comentó que sería mejor conservar cierta estética por las fotos. Asentí. Claro. Dije que era por las fotos. Nos abrazamos rápidamente. Frío. Apenas un roce de hombros. Luego se alejó y se perdió en aquella carpa llena de gente elegante, sonrisas perfectas y copas levantadas. Yo me quedé fuera, en la mesa del olvido, con la certeza de que por fin me habían dejado atrás. Pero también, por primera vez, empecé a pensar en lo que había callado, en lo que había cedido, en lo que era mío, y aún no. Sabían perfectamente todo lo que aún era capaz de hacer, y en ese instante comprendí que el silencio había llegado a su fin. La tarde transcurría despacio, como si quisiera hacerme un favor al prolongarse,
ofreciéndome el tiempo justo para asimilar lo que acababa de experimentar. Permanecía allí, inmóvil en aquella silla, junto a los recipientes de basura, rodeada por sombras que no me brindaban ninguna calma. El vestido que había planchado con tanto esmero estaba pegado a mi piel debido al sudor. La música dentro del salón se tornaba más animada y fuerte. Las copas tintineaban, la gente reía y los discursos comenzaban. Las palabras sonaban apagadas por las paredes de tela, pero las emociones atravesaban a la familia y a los valores que nos unen como cuchillos. Brindaban por cosas que yo representaba, aunque sin mi presencia. Celebraban un linaje que yo había creado con esfuerzo, pero en el cual ya no tenía espacio. Miré mi bolso y dentro aún estaba la caja de terciopelo con el collar de perlas falsas, esas que había adquirido con tiempo, una por una, restaurando un diseño antiguo que perteneció a mi madre. Pensé en dejarlo ahí mismo, sobre el mantel sucio, como una ofrenda muda, un recordatorio de que sí existía una madre, aunque no quisieran nombrarla. Pero no lo hice. Lo abrí, lo contemplé y después lo volví a guardar. Ese collar había atravesado generaciones y no merecía acabar olvidado junto a los restos de una fiesta que no era para mí. No recuerdo si comí. En algún momento un camarero dejó un plato frente a mí, pero ni siquiera lo noté. El pollo estaba tibio, la ensalada marchita y el pan duro como una piedra. Mastiqué por compromiso, no por hambre, el estómago cerrado como el corazón. Saqué el teléfono y le escribí a Carol, mi amiga de toda la vida, pero no envié el mensaje. ¿Qué iba a decirle? Que estaba sentada junto a los restos de aquella noche mientras mi hija fingía que no existía. Que la mujer por la que había hipotecado cada parte de mi vida ahora me miraba con la cortesía de alguien que solo cumple un deber. Apagué el teléfono. No soportaba enfrentar ni siquiera la lástima de Carol. En un momento me levanté. No podía permanecer allí más tiempo. El cuerpo me dolía, pero no de forma física. Era un cansancio distinto, profundo, como si el alma arrastrara los pies. Caminé bordeando el salón, mirando de reojo las mesas decoradas, las velas encendidas y las flores que yo había ayudado a elegir sin que nadie supiera que eran sugerencias mías. Me detuve detrás de una columna y desde la distancia observé a Ana Sofía bailando con Sergio. Parecía feliz, o tal vez solo practicaba esa sonrisa perfecta que había aprendido de Verónica. Vi a los padres del novio abrazados al fotógrafo, capturando cada momento. Entonces comprendí que ya no formaba parte de nada. Me habían borrado. No era un olvido, que puede ser accidental. El borrado es intencional, y eso cambió algo dentro de mí. No fue rabia ni deseo de venganza, sino otra cosa. Una claridad, una certeza que me hizo enderezar la espalda. Había pasado demasiados años dejando que las cosas me aplastaran. Explicando, perdonando. ¿Y para qué? ¿Para qué me sentaron junto a los desechos para que mi hija negara mi presencia con una sonrisa amable? ¿Qué sentido tenía seguir guardando silencio? Seguir ocultando lo que me pertenecía. Yo era la dueña de ese salón. Cada pared, cada silla, cada flor había sido pagada con mi esfuerzo y mis sacrificios. El contrato de alquiler llevaba mi firma y contenía condiciones, cláusulas, compromisos. Querían borrar a la madre, pero no podían borrar a la propietaria. Regresé a casa sin despedirme. No esperé a que terminara la ceremonia. No dejé notas, no hice ruido. Simplemente tomé un taxi. Me senté en silencio y dejé que el paisaje se alejara por la ventana mientras mis pensamientos se organizaban. Al llegar, no encendí la luz. Me senté en la cocina. Saqué una libreta y comencé a anotar nombres de proveedores, fechas de pagos,
condiciones contractuales. Todo estaba en orden, todo legal. Tenía el respaldo necesario para actuar. Respiré profundo, como quien se prepara para una operación sin anestesia, y empecé a hacer llamadas. Primero a Catherine, a don Gustavo, un viejo amigo. Le expliqué la situación sin entrar en detalles. Me bastó decir que había un incumplimiento de contrato, que la responsable del evento no era la firmante, que la titular del lugar solicitaba la suspensión inmediata del servicio. No protestó. Sabía que era legal. Sabía que hablaba en serio. Luego llamé al florista, a los técnicos de sonido, al proveedor de... Una por una cancelé los servicios con la autoridad que me los proporcionaba. Ser la verdadera responsable causó incomodidad en la mayoría, pero nadie protestó. El contrato decía que si se hacía un uso incorrecto del espacio o se modificaban las condiciones sin permiso, se podía cancelar sin penalización, y eso estaba haciendo yo. No alzaba la voz ni exigía disculpas, simplemente ejercía mis derechos. Cuando colgué la última llamada, ya era de noche. Preparé una infusión caliente. La casa olía a madera seca, algo que no sentía en mucho tiempo. Sentí que el aire no me aplastaba. No era normal ni perfecto, pero había recuperado algo que hacía años me habían arrebatado sin que lo notara. Mi espacio no solo como madre, sino como mujer. Persona con nombre, historia y dignidad. Minutos después el teléfono empezó a vibrar. Primero fue Ana Sofía, con llamadas, mensajes y notas de voz, que no respondí. Luego apareció Sergio y después un número desconocido que parecía ser un organizador. No contesté a ninguno. No para castigar, sino porque ya no tenía nada que añadir. Ellos ya me habían dicho suficiente con esa silla junto al cubo de la basura. Ya me habían comunicado sin palabras lo que representaba para ellos. Era el momento de responder en el mismo idioma. Cerca de las 10 llegó Carol. No me hizo preguntas. Solo me abrazó fuerte y me preparó una sopa caliente. Cenamos en silencio. Después, con la taza en las manos, le conté todo. Carol no se sorprendió. Siempre supo leer más allá de las palabras. Me miró largo rato antes de decir: «Nunca te vi tan segura, tan dueña de ti misma». Me dejó sin palabras. Solo asentí. La claridad duele, sí, pero a la vez libera. Me fui a dormir con una extraña serenidad, como quien acaba de hacer lo que debía, no por bondad ni por gentileza, sino simplemente porque era necesario. A la mañana siguiente las redes sociales explotaban de comentarios. La boda del año había terminado de manera abrupta. Se canceló la cena. Las flores se marchitaron antes del brindis y la música se apagó sin aviso. Circulaban rumores, versiones y especulaciones. Nadie conocía la verdad. Nadie comprendía por qué una celebración tan costosa y meticulosamente planeada se desmoronó sin explicación alguna. Desde mi cocina leía los mensajes como si se refirieran a otra persona, como si no fuera yo quien había pronunciado la última palabra de esa historia. Al mediodía apareció Ana Sofía en mi puerta. No llamó antes ni avisó. Entró sin permiso, como quien sabe que no lo tiene, pero aún así necesita pasar. Lloraba, gritaba y me acusaba de arruinar el día más importante de su vida. Me llamó cruel, insensible y vengativa. No alcé la voz ni la interrumpí. La dejé descargar toda su rabia. Cuando terminó, le ofrecí un vaso de agua y luego le señalé una silla. Se sentó, temblando todavía. Sin rodeos, le dije: «Me pusiste al lado de la basura, Ana Sofía, como si no valiera nada, y yo pagué esa boda. Cada flor, cada luz, cada copa de vino. ¿Creías que eso iba a pasar sin que dijera nada?». Ella no respondió.
Se cubrió el rostro con las manos y murmuró finalmente: «No fui yo quien decidió». Verónica pensó que tú habías dejado que ella pensara por ti. Interrumpí porque tú lo permitiste. Tú me borraste, y entonces coloqué frente a ella la caja con el collar. No se la entregué, solamente la dejé ahí. Iba a dártelo ayer, pero no estabas. Dijo que ella se quedó mirando la caja como si pesara 1 tonelada. No la abrió ni la tocó. Simplemente se levantó. Murmuró algo difícil de entender y se marchó. No la detuve ni cerré la puerta. Al instante me quedé quieta viendo cómo se alejaba por la acera con su vestido arrugado y su orgullo destrozado. Por primera vez comprendí que no todas las madres nacen para ser celebradas. Algunas estamos aquí para recordarles a nuestros hijos que también fuimos mujeres y que seguimos siéndolo. Aquella noche, cuando el silencio volvió a apoderarse de la casa y el eco de las reproches de Ana Sofía desapareció entre las paredes que conocían mis penas, me quedé sentada en la cocina con la vista fija en el mantel descolorido que llevaba más de 20 años conmigo. Todo lo ocurrido me parecía a la vez tan real como increíble. ¿Cómo era posible que la hija que arrullé entre mis brazos, a quien enseñé a caminar, a leer y a mirar con firmeza y ternura en los ojos, fuera la misma que aceptó que me marginaran casi como una molestia en el día que debería ser también mío? La respuesta fue dura y clara: porque yo lo permití. Durante décadas me escondí detrás del deber, del sacrificio y de la sonrisa silenciosa que todo comprende. Todo lo justificaba, permitiendo que confundieran el cariño con la obligación y el apoyo. Con invisibilidad, mi hija no me eliminó de un solo acto, sino que poco a poco fue desapareciendo, con cada decisión que acepté sin cuestionar, con cada silencio que preferí mantener y con cada «está bien, hija», que pronuncié cuando en realidad sentía ganas de gritar. Tras el incidente en casa, Ana Sofía no volvió a llamar. Ignoró mis mensajes. No recogió el collar y tampoco vino a buscar las cosas que había olvidado. Se desvaneció de nuevo, pero esta vez no como una hija rebelde ni como una joven perdida, sino como una mujer que rehúye enfrentar el reflejo que su madre le mostró. Yo no la busqué. Sentí que ya no me tocaba hacerlo, que esa parte de mí, esa parte que siempre fue tras ella, quedó sepultada junto a la silla tambaleante de aquella boda. Sin embargo, no fue la rabia lo que se instaló en mí en esos días, sino una calma extraña, una serenidad marcada por la firmeza. Como si finalmente comprendiera que todo lo que había hecho, construido y protegido en silencio, merecía algo más que quedar arrinconado entre los desechos. Merecía justicia, no venganza. Justicia, y para mí la justicia tenía nombre y apellido: recuperar el control de mi vida, de mi voz y de lo que siempre me perteneció. Desde el principio tomé el contrato de alquiler del salón y lo leí de nuevo, esta vez con otros ojos. Había una cláusula que antes me parecía insignificante, una que indicaba que cualquier uso del espacio que implicara maltrato, falta de consideración o daño moral a alguien estaba prohibido. Los dueños tenían la facultad de revisar el convenio y, si así lo decidía el titular, revocar las concesiones futuras. Nunca pensé en usar esa opción, aunque siempre estuvo presente. Por consejo del abogado, era una medida de precaución adicional. Pero ahora, tras todo lo ocurrido, esa cláusula se convirtió en mi protección. No como advertencia, sino como un recordatorio de que el respeto no se solicita, se ejerce. Llamé a Ignacio, mi abogado de confianza desde hacía años, un hombre mayor, minucioso, con voz pausada y mirada penetrante. Le relaté la situación con una frialdad que incluso me sorprendió. Él escuchó atentamente y luego asintió como si ya conociera todo.
Me pidió que le enviara toda la documentación y me aseguró que se encargaría de todo. No habría pleitos ni escándalos públicos. Solo lo necesario para dejar constancia legal de que yo, Emilia Ríos, había decidido recuperar lo que siempre me perteneció y que no aceptaría ser tratada como una sombra. En los días siguientes firmé documentos, corregí registros, ajusté contratos y formalicé lo que siempre había sido cierto: que el Salón Los Álamos tenía una única dueña. Una mujer detrás de cada arreglo floral, de cada renovación y de cada evento inolvidable. Por primera vez mi nombre apareció claramente en todos los documentos, no para recibir aplausos, sino para poder verme sin ocultarme, para dejar una huella firme que nadie podría negar cuando ya no estuviera. Estuviera presente o no, lo que realmente marcó un antes y un después, ese giro que transformó no solo mi vínculo con el pasado, sino también con lo que estaba por venir, fue la carta que apareció una mañana en el buzón. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una letra pequeña y temblorosa. Adentro había una nota breve manuscrita en un papel perfumado que decía: «Abuela, no entiendo todo lo que sucedió, pero sé que te vi sentada sola el día de la boda. Mamá me dijo que fue un error, pero yo supe que no. Quiero que sepas que yo sí te vi y no me pareció justo. Si quieres podemos hablar con cariño. Sofía, mi nieta, hija de Ana Sofía, tenía 13 años, la misma edad que Ana Sofía cuando comenzó a cambiar, cuando el mundo le enseñó que la sencillez era sinónimo de vergüenza. Sofía siempre había sido una niña observadora y silenciosa, de esas que no interrumpen, pero que no dejan de mirar nunca. Su carta me conmovió profundamente porque me hizo recordar algo que había olvidado. El amor no desaparece, solo adopta nuevas formas. Quizás yo no había fracasado por completo. Tal vez todavía podía sembrar algo diferente en esta nueva generación. La llamé y hablamos durante horas. Me hizo preguntas que nadie más se había atrevido a formular y me escuchó sin juzgar, con esa mezcla de inocencia y madurez que poseen los niños cuando intuyen que están ante una verdad importante. Le conté mi historia, no como una queja, sino como un mapa. Le hablé de mi madre, de mi esposo, de Ana Sofía, de las decisiones que tomé y de las que no supe tomar. Sofía no derramó lágrimas, simplemente tomó mi mano y me dijo: «Tú no estás sola, abuela, ni tampoco estás equivocada». Esa frase tan simple fue mi salvación, no porque necesitara que me respaldaran, sino porque comprender que alguien había reconocido mi dolor, que alguien lo había nombrado, me devolvió una parte de mí que creí perdida para siempre. Desde ese momento, Sofía comenzó a visitarme con frecuencia. Me ayudaba con los documentos, me acompañaba al salón y me hacía preguntas sobre las flores, sobre los clientes, sobre los secretos que guardaba cada rincón de ese lugar, que ella también empezó a querer. Se transformó en mi cómplice, en mi aprendiz y en mi reflejo. En ella empecé a visualizar el porvenir, no como una repetición de errores, sino como una ocasión para romper el ciclo. La última vez que vino, trajo una carpeta de su colegio en la que había escrito una redacción titulada «La mujer más valiente que conozco», y trataba de mí. La leyó en voz alta con un tono firme, y yo escuché con el corazón apretado. Hablaba de una mujer que vivió en silencio, pero que un día decidió expresarse. De una mujer olvidada que se negó a desaparecer. De una abuela que, sin alzar la voz, enseñó que el amor puede ser también fuerte, que la dignidad no se suplica, y que a veces decir no es el mayor acto de amor propio. Lloré por todo lo que no lloré antes, por lo que permití, por lo que guardé en silencio, pero también por lo que estaba renaciendo. Se fue mi punto medio. No fue el final de una lucha, sino el inicio de un nuevo camino.
Comenzaba una etapa nueva en la que no tendría que ocultar ni mi nombre, ni mi historia, ni mi valor. Era un momento en que tal vez la semilla que había plantado en Ana Sofía, aunque maltrecha, podría finalmente florecer plenamente. Un tiempo en el que el eco de mi voz empezaba a escucharse en otras bocas, en otras manos, en otros corazones. Las semanas posteriores a la carta de Sofía fueron una transición peculiar entre una calma suave y un zumbido constante de tensión. Sabía que la tormenta no había terminado. Mi experiencia me enseñó que las heridas profundas no cicatrizan sin antes supurar. Lo que había sucedido entre Ana Sofía y yo no era una simple fisura, sino una fractura larga, silenciosa y compleja, que se había ido formando durante décadas. Esta ruptura se alimentaba de la distancia, de las diferencias en valores y del modo en que cada una entendía la palabra familia. Sin embargo, por primera vez, yo tenía algo que antes no había logrado encontrar. Una certeza firme. Una paz interior que no dependía ni de su perdón, ni de su comprensión, ni de que las cosas volvieran a ser como antes. Ya no deseaba retroceder. Solo quería avanzar sin permitir que me pisaran otra vez. Ignacio, mi abogado, me confirmó durante una tarde entre café y papeles que todo estaba en orden. No habría más alquiler del salón sin mi aprobación. Toda solicitud, contrato o actividad debía pasar directamente por mí. Eliminamos los intermediarios y pusimos fin a los representantes invisibles que Lucía y Verónica habían mantenido. Así recuperamos el control total sobre la situación y marcamos un nuevo comienzo. Se utilizó para organizar la boda como si yo no existiera. El nombre Emilia Ríos aparecía en cada encabezado, en cada pie de página y en cada sello. No era una demostración de poder, sino simplemente la reivindicación de un derecho, el derecho a existir con voz propia. Pero el silencio de Ana Sofía, esa distancia glacial, era impenetrable. No llamaba, no escribía, ni se presentaba en la casa ni en el salón. Algunas personas me preguntaban por ella con discreción, otras con descaro, y yo respondía con evasivas. Decía que estaba bien, que estaba ocupada, que solo era cuestión de tiempo. Sin embargo, la verdad era que ya no la esperaba. Sentía su ausencia como un eco distante, como el recuerdo de una canción que alguna vez me hizo llorar, pero que ahora dolía menos. Me dolía más lo que pudo haber sido que lo que fue. Me lastimaba la idea de que aún no comprendiera lo que hizo, que todavía no reconociera el lugar al que me relegó por elección, no por accidente. A pesar de todo, seguía adelante. Sergio llenaba ese hueco con su presencia luminosa, con su atención cariñosa y con su mirada sincera. Me hacía preguntas que me sorprendían. Me escuchaba como si mis palabras tuvieran importancia. Me abrazaba con la franqueza de quien no oculta nada. En él hallé una forma nueva de maternidad, una segunda oportunidad para ser raíz, sin convertirme en alfombra. Todo cambió el día que Ana Sofía llegó al salón sin avisar. Era una mañana cálida, con un cielo despejado y una brisa que traía olor a tierra. Estaba empapada en la oficina revisando los pedidos de flores para un bautizo, cuando escuché voces elevadas en la recepción. Reconocí la suya al instante. No era la voz dulce de mi hija cuando era niña, ni la voz formal de la adulta que hablaba en tono neutral. Era una voz quebrada por la tensión, por la rabia contenida y por el desconcierto. Me levanté, me ajusté el vestido por reflejo y salí al pasillo. Allí estaba ella, de pie con los brazos cruzados, el ceño fruncido, el rostro demacrado por el maquillaje corrido y una expresión de orgullo herido que jamás había visto en ella. A su lado, Alejandro, su esposo. Tenía el gesto tenso y la mirada baja. Detrás de ellos, uno de los empleados del salón, un joven con poca experiencia, me observaba incómodo, como si no supiera si debía intervenir
o simplemente desaparecer. Me acerqué con tranquilidad. Mi voz fue serena, casi maternal, como si estuviéramos en otro momento, en otra escena. «Buenos días», dije. «¿Necesitan algo?» Ana Sofía no contestó inmediato. Me miró con una mezcla de incredulidad y rabia. Sin preámbulos lanzó con furia. «¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué demonios hiciste con los contratos, con el salón, con todo?» La pregunta era absurda. ¿Qué había hecho? Recuperar lo que era mío, lo que nunca debió estar en manos ajenas, aquello que ella había tomado por derecho sin siquiera consultarme. Revisé los documentos y respondí con calma. Decidí ejercer lo que me corresponde, ni más ni menos. «Nos estás dejando sin opciones», insistió ella, elevando la voz. «Teníamos eventos organizados y me prometiste que ayudarías con la gestión del salón. Cuando comenzamos a planear la boda dijiste que preferías no aparecer y que querías mantenerte al margen. Yo respeté eso hasta que un día me eliminaste por completo. Y en ese momento hubo un silencio incómodo. Sergio tragó saliva. Ana Sofía apretó los dientes y yo continué hablando. Me colocaste junto a la basura, a la mujer que literalmente pagó la boda, a la misma que limpió este salón con sus propias manos. ¿Esperabas que después de eso continuara dándote todo sin reclamar? No fue así. Susurró como si estuviera tratando de convencer a alguien más, no a mí. Exactamente así fue, respondí. Y si no lo entiendes, tenemos un problema mucho más grande que un contrato roto. Sergio levantó la mirada y por primera vez intervino. Emilia dijo con un tono que buscaba calmar la situación: «No sabíamos ni comprendíamos la importancia que tiene este lugar para ti. Pensamos que estabas de acuerdo en mantenerte al margen». «Estaban muy equivocados», contesté. «Y ahora ya lo saben». Ana Sofía comenzó a llorar. Pero no con esas lágrimas silenciosas de quien entiende, sino con un llanto desesperado de alguien que se da cuenta de que ha perdido algo sin saber cómo, cuándo, ni por qué. Se dejó caer en una de las sillas del pasillo y entre sollozos dijo: «No era mi intención, no sabía, no pensé». No dije nada más y la dejé llorar, porque era su momento para asimilar lo que había pasado. Sergio se inclinó hacia ella para intentar consolarla, pero ella lo rechazó con un gesto. De repente me miró con ojos llenos de lágrimas y dijo: «No te odio, mamá. Simplemente no sabía cómo enfrentarlo. Verónica insistía en que tú solo ibas a interferir, que no tenías ningún vínculo con la nueva vida que queríamos forjar. Y tú aceptaste». Afirmé sin dureza ni sarcasmo. «Firmaste ese acuerdo y ahora debes afrontar las consecuencias». Ella asintió despacio, con la expresión de una niña atrapada en una mentira demasiado grande para sostener. «¿Podemos solucionarlo?», preguntó con voz temblorosa. «¿Existe alguna forma de empezar de nuevo?». La miré y comprendí que la respuesta no era sencilla. No se trataba de firmar otro acuerdo, organizar otro evento, o simplemente volver a cenar juntas como si nada hubiera pasado. Eso ya no era posible. Pero tal vez con el tiempo, con un reconocimiento sincero y con la decisión de reconstruir desde las ruinas, podrían crear algo nuevo. No igual que antes, sino mejor, más auténtico. Luego giré sobre mis pasos. Regresé a la oficina y cerré la puerta tras de mí, no por orgullo, sino por paz. Ese tipo de paz que solo llega cuando una decide no traicionarse jamás. El encuentro con Ana Sofía en el salón dejó un aire denso, cargado de emociones no resueltas, como cuando una tormenta pasa sin que termine de llover y el cielo queda en un gris vacilante, suspendido en una inquietante pausa. Durante varios días no volví a tener noticias de ella. No llamó ni apareció, pero sí lo hizo Sergio una tarde cercana
al final de la jornada. Mientras contaba la caja y revisaba los pedidos del fin de semana, vi que entraba a la oficina con una actitud mesurada y casi profesional, como si representara a una empresa, no como el esposo de mi hija, ni como el hombre que me había visto sentada junto a los contenedores de basura sin hacer nada. Lo saludé con cortesía sin ofrecerle una silla, y él captó la señal. Se quedó de pie con las manos en los bolsillos, hablando en voz baja como si no quisiera que alguien lo oyera. «Doña Emilia, ne zamenět uséis pansko imia». No voy a justificar nada. Lo que pasó estuvo mal. No hay forma de darle vuelta, pero quiero hablarle con franqueza. No dije nada, solo incliné la cabeza para que siguiera. Él sabía que no lo interrumpiría. Ana Sofía está destrozada, confundida y avergonzada. Busca cómo enmendar el daño aunque no sabe por dónde comenzar. Y yo también cometí errores, confesó. Miré a otro lado mientras admitía que a veces dejó que las cosas ocurrieran por comodidad, para no discutir con mi madre, ni incomodar a nadie. Pero lo que le sucedió a usted fue una injusticia. Asentí despacio, no porque precisara de su aprobación, sino porque en sus palabras había, por primera vez, sinceridad, sin calculaciones. Hemos perdido clientes, continuó. El escándalo de la boda, la cancelación del catering, los rumores, todo eso dañó nuestra imagen. La gente quiere saber qué pasó. Verónica está enfurecida, incluso amenazó con demandar. Puede intentarlo, respondí con serenidad. Pero el contrato está a mi nombre, la propiedad es mía, y la decisión fue legítima. Ella firmó sin leer, como suelen hacer quienes creen que el mundo les pertenece. Lo sé, respondió él. Y por eso estoy aquí, no para pedir que revierta nada, sino para ofrecerle una solución, una reconciliación, un nuevo comienzo bajo sus condiciones. Usted decide, nosotros acatamos. La palabra acatar me hizo sonreír internamente. Durante tantos años había sido yo quien se adaptaba, quien cedía, quien comprendía. Que alguien al fin reconociera mi autoridad no era un triunfo, simplemente era justicia. ¿Qué implica ese nuevo comienzo?, pregunté más por curiosidad que por interés. Sergio sacó un sobre de su chaqueta y lo puso sobre el escritorio. Una sociedad con un porcentaje menor para nosotros y mayoritario para usted. Usted decide la línea de eventos, los proveedores, los precios. Nosotros administramos, pero siempre con su aprobación y bajo su nombre, el suyo. Doña Emilia irá en la fachada. Salón Los Álamos, fundado por Emilia Ríos. Es lo mínimo. Tomé el sobre, lo abrí y revisé los documentos. Todo estaba correcto, bien redactado, con términos claros y justos, pero cerré el sobre sin responder. No necesito su sociedad, dije sin rencor. No necesito su dinero, ni su nombre, ni sus disculpas. Lo que necesitaba era respeto, que alguien ese día se acercara, me mirara a los ojos y dijera: «Lo siento». Pero no lo hicieron. Nadie lo hizo. Y por eso esta conversación sucede. Al caer la tarde bajó la mirada, derrotado. Por un instante pareció alguien más joven y vulnerable. Después alzó la vista y con un gesto asentí comprendiendo. «Pero si en algún momento cambias de parecer, aquí estaremos». Le corregí sin vacilar. «Estaré porque no necesito que estén. Yo soy suficiente». Se marchó sin discutir, manteniendo su dignidad, y yo quedé en silencio, escuchando el eco apagado de sus preciosos pasos alejándose. No sentí satisfacción ni orgullo, solo una calma profunda, como si cada palabra dicha hubiera sido una pieza clave para reconstruir el refugio que es mi alma. Anoche Ana Sofía llegó sin avisar
sin mensajes previos, con un vestido sencillo, sin maquillaje ni peinados elaborados. Su imagen era completamente distinta, despojada de las habituales capas que solían protegerla, como una niña que busca a su madre tras perderse en un centro comercial. Traía consigo una caja de cartón que reconocí enseguida. Contenía fotos de otro tiempo, cartas mías, un vestido suyo de cuando tenía 10 años y un dibujo que me hizo en la primaria. Sin pronunciar palabra puso todo sobre la mesa. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Finalmente dijo: «No vengo a pedir disculpas porque comprendí que eso no es suficiente. Vengo a devolverte lo que olvidé. Lo que es tuyo, tu espacio, tu historia, tu derecho a existir sin pedir permiso». Me acerqué con cuidado, tomé uno de los dibujos, un corazón con mi nombre en el centro, y lo toqué suavemente con los dedos. Susurré: «Lo tuviste todo este tiempo. Solo tenías que recordarlo. Ahora yo también lo recuerdo». Respondió, y no estoy segura si podré arreglar las cosas, pero deseo intentarlo. No nos abrazamos ni derramamos lágrimas. Simplemente compartimos un silencio profundo de quienes han tocado fondo y prefieren no romper la recién encontrada calma. Se quedó a cenar. Preparamos sopa, lavamos los platos juntos y cuando se marchó, me miró desde la puerta y dijo: «Te veo, mamá». De verdad, ese fue el momento culminante. No fue el grito, ni la queja, ni la discusión. El punto álgido fue ese instante exacto en que el silencio resultó sincero y las palabras fueron innecesarias porque la comprensión ya estaba presente. El momento clave fue sentir que no necesitaba que mi hija me perdonara, porque yo ya me había perdonado a mí misma después de haber callado tanto tiempo. Han transcurrido varios meses desde aquella noche en la que Ana Sofía volvió a cruzar el umbral de mi hogar con una caja en las manos y el rostro libre de máscaras. Desde entonces, las cosas no cambiaron mágicamente como en los cuentos de hadas. No hubo reconciliaciones grandiosas ni declaraciones emocionales en medio de una tormenta. No nos fundimos en un abrazo que borrara todo el sufrimiento acumulado. Lo que existió fue algo más humilde, más genuino. Un proceso pausado y silencioso de acercamiento entre dos mujeres que habían sido madre e hija, pero que ahora estaban intentando descubrirse mutuamente, como personas separadas por años de malos, entendidos, expectativas frustradas y un amor que se había desbordado en direcciones opuestas. El camino no ha sido sencillo. Algunos días conversamos con naturalidad, mientras que otras ocasiones apenas compartimos unas palabras. A veces en el café reímos. Otras veces el silencio se instala como una barrera infranqueable. Pero entre nosotras hay algo diferente: la sinceridad. Ya no fingimos, ni esperamos que la otra persona cambie. Nos miramos y aunque no siempre comprendamos todo, al menos nos reconocemos mutuamente, y eso para mí resulta suficiente. Ana Sofía continúa visitándome cada semana. Llega con sus cuadernos, sus relatos y sus interrogantes. Se ha convertido en una sombra luminosa, un brote tierno que crece en la grieta de un muro antiguo. Con ella los silencios se transforman. No pesan ni duelen. Son momentos para descansar, no para generar tensión. En ocasiones me solicita que le enseñe a organizar eventos, a decorar con flores, a pensar en los detalles que convierten un lugar en un recuerdo imborrable. La miro andar por el salón con su cuaderno en la mano, anotando todo meticulosamente, observando cada gesto, cada rincón. Pienso que quizás cuando yo ya no esté, este lugar no quedará vacío. Tal vez no lo herede mi hija, pero sí mi nieta. No como un negocio, sino como un legado de dignidad, amor, cuidado y presencia. En cuanto a mí, sigo trabajando. Aunque sin la misma energía de antes ni con la urgencia de aquellos días en que todo dependía de mí, pero con la misma dedicación.
Cada mañana abro el salón y dejo que el aroma de la madera encerada y las flores recién cortadas me recuerden que este espacio fue mi refugio cuando todo lo demás parecía desvanecerse. Aquí lloré la muerte de mi esposo. Aquí planeé los cumpleaños de Ana Sofía. Aquí soñé, resistí y envejecí. Ahora, en esta última etapa de mi existencia, me permito apreciarla desde otra perspectiva. Ya no necesito probar nada ni busco aplausos. Deseo únicamente que lo que edificó con mis manos y silencios permanezca, aunque sea en el recuerdo de quienes supieron ver más allá de las apariencias. A veces me detengo en la entrada del salón al atardecer y observo cómo las luces se encienden lentamente. Me quedo allí en silencio, escuchando las risas de los niños que juegan en el jardín, los pasos apresurados de los camareros y los suspiros nerviosos de alguna novia. En esos instantes siento que todo tuvo sentido, que aunque fui invisible durante años, aunque me marginaron y mi nombre fue olvidado, al final hallé la manera de recuperar mi voz. No fue con gritos ni con deseos de venganza, sino con la tranquilidad firme de quien conoce su valor y ya no lo oculta. La última vez que Ana Sofía llegó, trajo una fotografía. Era de nosotras dos en nuestro primer día en la escuela. Yo con el cabello recogido y ella con su moño rojo y el uniforme demasiado grande. Me la entregó sin palabras. Solo me miró y la dejó sobre la repisa del salón, al lado de un jarrón con lavanda seca. La dejó justo en el centro, en el lugar que alguna vez quiso eliminar. No dijo que me quería ni pidió perdón, pero al poner esa imagen comprendí todo, porque a veces el amor no requiere palabras. A veces basta con devolver a alguien a su lugar, no en la sombra ni en un rincón, sino en el lugar central donde siempre debió estar. Y por fin yo estaba allí, no como antes. Una madre entregada no como una mártir silenciosa, sino como Emilia Ríos. La mujer que supo aguardar el instante adecuado para alzar la voz con un basta, y al hacerlo comenzó una nueva etapa en su vida.